Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la invitación que han cursado a la Organización Internacional de Trabajo a participar en este simposio nacional. La OIT ha acompañado en diversos momentos el proceso de elaboración del proyecto de reforma procesal laboral. Y quisiera hacer algunas anotaciones, empezando glosando un mensaje del presidente Calderón Guardia el 1 de mayo de 1943. Ha sido ya elaborado y sometido en días pasados a conocimiento de los señores diputados el Código de Trabajo, que abarca las relaciones entre obreros, entre patronos y obreros con motivo del trabajo. Su articulado se inspira en las disposiciones vigentes sobre la materia en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, España, México y Venezuela, en algunos de los Estados Unidos de América y muy particularmente en las convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Me permito hacer esta glosa para mencionar que esta reforma procesal laboral, que se ha dado 73 años después, sigue una línea, una tendencia a nivel de América Latina de reformas procesales. Así también se han formulado reformas en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Colombia, Uruguay, Perú en el 2010, Nicaragua en el 2012, y hay 2 códigos procesales laborales en revisión en la Asamblea Legislativa en El Salvador y en el Congreso Nacional en Honduras. Todas estas reformas procesales han estado dirigidas a mejorar los servicios de la Administración de Justicia, bajo el interés de hacer un proceso predominantemente oral, en algunos supuestos generar mayor especialización de la judicatura, concentración de las actuaciones, publicidad, celeridad y especialmente la inmediación del juez en la solución del conflicto, en la solución del caso. Ello aparejado de un interés por la reducción de plazos, la reducción de la mora judicial y crear la atención de algunos procesos especiales dependiendo del tipo de conflicto producido. Este ha sido el interés en estas reformas procesales dadas en América en el curso de estos últimos 10 años. Además de la parte normativa, en estos países y con diferentes grados de intensidad se han presentado 5 áreas de trabajo adicionales en las reformas procesales. La primera tiene que ver con los reglamentos o las normas complementarias que puede originar la reforma procesal. No nos referimos a las normas de actuación en el juicio, sino, por ejemplo, a la actuación que deben tener los árbitros o los centros de conciliación y arbitraje aquí en Costa Rica a propósito de las nuevas disposiciones existentes, que tienen que ser reguladas. En segundo lugar, la infraestructura. Hay reformas procesales de gran entidad que han originado una nueva infraestructura del Poder Judicial y de la Administración de Trabajo, o bien acondicionamientos especiales para el nuevo proceso, sea porque no estaban preparados para un proceso oral, sea porque no tenían un desarrollo a nivel nacional de las diferentes instancias de decisión, o porque se creaban, por ejemplo, nuevos cortes superiores de segunda instancia o tribunales en segunda instancia que necesitaban de un acondicionamiento para trabajar. Entonces, se trata del aspecto de infraestructura. En tercer lugar, y este ha sido un cambio trascendente y que ha acompañado los procesos de reforma, la plataforma informática. Y no nos estamos refiriendo a la plataforma informática como un programa que acompaña al juzgado, sino para tener acceso a la información por parte del litigante, por parte del justiciable, es decir, con un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Todo sistema supone que haya una información de dónde se encuentra en ese momento el expediente y cuánto tiempo tiene para resolver el juez o la instancia que deba hacerlo.
o si hay señalamiento inmediato de las audiencias o de las fechas para alguna actuación probatoria. La plataforma informática opera desde el registro de los escritos que se presentan, si es que hay que presentar escritos o hay que presentar una solicitud oral de demanda, hasta que puedan convertirse en un expediente digital. Entonces, hay variantes en cuanto a cómo se puede aplicar esta tecnología o este apoyo digital. Luego, los recursos humanos. Recursos humanos que tienen que ver con la atención integral al público y la resolución de los casos. En el caso de la reforma procesal costarricense, se trata de una mejora de los servicios de conciliación y arbitraje, por ejemplo, que van a requerir perfiles, formación y contratación de personal especializado, conciliadores, árbitros y jueces, para atender este requerimiento. Y el aspecto que ha introducido algunos cambios centrales, aunque no se vea en la parte normativa, es el aspecto de la gestión gerencial, la gestión administrativa, la gestión de los procesos, no de los procedimientos legales. Es decir, cómo se organiza el servicio de administración de justicia y de administración de trabajo para atender los casos. Según la experiencia comparada, los propios jueces manifiestan, por ejemplo, que en aquellos países en los cuales se instaura un modelo, un sistema modular de atención, en los cuales se juntan los juzgados en un solo local y se atiende a un servicio integrado, el 80% del peso de la responsabilidad de la atención de ese módulo es de carácter de gestión, no es jurisdiccional. La jurisdicción que corresponde al juez al resolver un caso supone una dedicación técnica, una dedicación al expediente, una dedicación a la actuación probatoria, a la revisión del caso. Pero todo lo que es la atención al público, desde que llega el justiciable hasta que sale, corresponde a una responsabilidad de gestión. Entonces, hay desafíos que se originan con esta ley, además de la parte normativa, que corresponderían a la infraestructura, plataforma tecnológica, recursos humanos y gestión. Esto supone una incidencia directa en la atención al público y en el éxito que pueda tener la parte normativa. En todas las reformas producidas, el primer y segundo año han sido muy positivos. Casos en los cuales llegaban los trabajadores y ese mismo día salían con la fecha para su audiencia a presentar la demanda. O que el juez ya había calificado en horas esa demanda presentada. Entonces, se han obtenido casos en los cuales hay sentencias que se han dictado en 15 días y luego mes y medio en segunda instancia. Este mecanismo, que puede coincidir con los aspectos legales de lo que regula la ley para los plazos, tiene que contrastarse con la gestión y con el apoyo que se tenga para la atención al público. Esto supone un desafío, una necesidad, pero un mecanismo de atención positiva. Esto a propósito de las experiencias comparadas que pueden haberse dado para recoger estos cambios en los aspectos que la reforma procesal de Costa Rica trae. Pero además, hay también, como se hacía referencia en el discurso del presidente Calderón Guardia, el 1 de mayo de 1943, previo a la aprobación del Código de Trabajo, es la importancia que tienen también los instrumentos internacionales y las convenciones y recomendaciones de la OIT. Si me permiten esa licencia, el artículo 15 del Código de Trabajo precisamente reconoce la aplicación en sede judicial, y también podríamos decirlo en sede administrativa, de aquellas regulaciones e instrumentos internacionales. Es más, no hace referencia a la ratificación de los convenios, como adaptando una tesis monista de incorporación y aplicación en sede nacional de aquellos instrumentos internacionales. No obstante, es la Corte Suprema la que tendrá que hacer algunas interpretaciones también, o lo ha hecho
de cómo se aplican algunos temas en particular. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio trascendente que origina la apertura hacia los supuestos de no discriminación o igualdad, que pasan de un numerus clausus a un numerus clausus más un numerus apertus. Son 14 supuestos más un numerus apertus de cualquier otra índole. En otros países, por ejemplo, los jueces que se rigen por el principio de legalidad y los inspectores de trabajo, que también se rigen por el principio de legalidad, solo podían resolver por lo que la ley mandaba. Y tenían que crear un supuesto de interpretación, naturalmente, de carácter constitucional, que le diera soporte a los contenidos de ese principio que estaban aplicando, como el de no discriminación. Y aquí es importante entonces los contenidos esenciales que han podido ser desarrollados de la Constitución hacia la norma legal o la norma reglamentaria, para que en sede judicial y en sede administrativa puedan ser aplicados. Porque la parte de no discriminación no solo tiene esos supuestos, sino tiene también diferentes áreas de entrada, desde la postulación a una oferta de empleo hasta el cese del trabajador. En toda la relación laboral y en los aspectos previos se puede presentar una no discriminación. Decimos más, el Convenio 111 de los derechos fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo sobre no discriminación en el empleo introduce la figura del principio de igual valor en el trabajo como criterio diferenciador, aspecto que no aparece desarrollado en la ley, pero que es parte intrínseca de la no discriminación a propósito de las brechas salariales. Entonces, es un tema que se abre en una novedad legislativa y que involucra una participación activa de reconocimiento de los convenios y recomendaciones o instrumentos internacionales. Más aún, aquellos procedimientos especiales, como los procedimientos de fueros, que bien han sido explicados el día de hoy, tienen en su interés el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo y que hay necesidad, siguiendo algunos cauces, incluso de la doctrina y de la legislación española y europea, de que para cada tipo de conflicto se debe requerir de un tipo de procedimiento especial de solución. No todos los casos son iguales. Y en materia laboral es posible hacer esas distinciones, tanto para el caso de los fueros como para el caso de la protección de los derechos fundamentales. Las reformas procesales presentadas en América Latina justamente se han dirigido a crear procedimientos típicos especiales para atender algunos tipos de reclamaciones, especialmente aquellas que se refieren a los derechos fundamentales o a la protección de trabajadores con fuero. En forma adicional y de modo general, la reforma procesal de Costa Rica introduce una renovada promoción a los mecanismos alternos de conflictos. Además de la ley RAC que se dictó años atrás y que siguió también una línea en América Latina sobre promoción de los RAC que tuvieron apoyo internacional y desarrollo en todo tipo de áreas, no solamente laboral, aquí en la reforma procesal se abre nuevamente el interés por una promoción de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Señaladamente la conciliación, la mediación y el arbitraje. Esto supone, en una revisión integral, la idea de buscar un sistema acorde con el modelo de relaciones laborales que tenga el país. Si bien, dependiendo del tipo de conflicto, dependiendo del tipo de trabajador, dependiendo del grupo representativo, podrá irse a una conciliación, a una mediación, a un arbitraje, también podrá irse al aspecto jurisdiccional, a la solución judicial. Sin embargo, hay que atender que los conflictos en una clasificación tradicional pueden ser individuales o colectivos, pueden ser jurídicos o de intereses. Y entonces, en los aspectos jurídicos, y aquí quisiera destacar un punto, en los aspectos jurídicos, en las reformas procesales, todos los mecanismos de conciliación jurídicos
administrativos, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Trabajo, son de carácter facultativo. Únicamente la reforma de Nicaragua del 2012 incorporó la obligación de recurrir a la conciliación administrativa en el Ministerio de Trabajo en forma obligatoria antes de ir a un proceso judicial hasta determinado monto, casi $2.000. Entonces, claro, ahí interviene la sede administrativa para resolver los casos. En los otros países la conciliación y la mediación son voluntarios. Dos temas a tomar en consideración aquí. Y es que en muchos países el criterio de la renuncia de derechos o el principio de renunciabilidad, que aquí se desarrolla en el artículo 457 de la reforma, que ya distingue irrenunciabilidad, indisponibilidad y derechos indiscutibles de las personas trabajadoras, es el que más exigencia de garantía debe tener en estos mecanismos alternos, en sede administrativa o en centros privados. En algunos países se pide una homologación judicial. En otros, y aquí viene el punto central, en otros se puede llegar al acuerdo, porque al final una conciliación puede ser un acuerdo bilateral, no hay un acto heterónomo que resuelva el conflicto, sino más bien seguiría siendo un acto bilateral. Ese acto podía ser objeto de revisión a través de una acción ordinaria, en una vía judicial. Y podía ser objeto de revisión porque en algunos países la conciliación no cierra el conflicto. La conciliación llega al acuerdo, sí tiene mérito ejecutivo, pero no cierra el conflicto. Solo lo cierra cuando hay seguridad de no haber afectado derechos irrenunciables. Y esta apertura a los mecanismos alternos de solución de conflictos supone una responsabilidad en sede administrativa para la conciliación tanto de conflictos jurídicos como de conflictos de interés o de creación o sociales, que corresponden fundamentalmente a la negociación colectiva. Y finalmente, reiterar que la base del Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley. Y todos los esfuerzos técnicos, estratégicos y de las partes, de los actores sociales, para su cumplimiento son necesarios. El cumplimiento de la ley refleja la institucionalidad, la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática de un país. De tal manera que las relaciones laborales y el modelo de relaciones laborales está intrínsecamente vinculado al desarrollo del país y a esta gobernabilidad democrática. Muchas gracias.